Muy buenos días, estimados chicos. En aras de aclarar un poco el tema sobre cómo resolver los problemas o ejercicios de la regla de tres compuestas, vamos a proceder a intentar dar una explicación sobre de qué es eso y cómo se resuelve. Vamos a mirar la resolución de un problema y esperemos que esto le quede más claro que lo que aparece en la guía. Entonces, cuando se nos presenta un problema o un ejercicio de este tipo, lo que tenemos que analizar primero es cuáles son las magnitudes, es decir, vamos a identificar cuáles son las magnitudes que aparecen en el problema. Recordar que una magnitud es una cualidad de un objeto al cual nosotros podemos asignarle un valor o una medida. Entonces, ese es el primer paso, identificar qué magnitudes, y luego vamos a organizarlos en una tabla parecida a esta que está aquí. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Nosotros hemos identificado en el problema una magnitud A, una magnitud B y una magnitud C. Para cada una de esas magnitudes también hemos identificado unos valores. Para la magnitud A hemos identificado el valor M y N, para la magnitud B los valores o medidas P y Q, y para la magnitud C los valores R y S. Después de haber organizado en esa tabla, nosotros tenemos que comparar esta primera magnitud A, es decir, los valores, o la magnitud A, perdón, con la magnitud B, luego la magnitud A con la magnitud C, e identificar si son inversamente proporcionales o directamente proporcionales, por lo cual se nos van a presentar tres casos. El primer caso es si la magnitud A es directamente proporcional tanto a B como a C, entonces podemos aplicar esta fórmula que está aquí, que dice que M es a N como P es a Q por R es a S. Ahora bien, si en el proceso de identificación de A con respecto a B y C encontramos este segundo caso donde A es directamente proporcional a B y A es inversamente proporcional a C, entonces aplicamos esta fórmula que está aquí, que dice que M es a N como P es a Q por S es a R. Si miramos cuál es la diferencia entre las dos, simplemente estos dos que están acá. Observen bien que aquí, en este caso, ¿cierto? Como es inverso, esta S pasa arriba y la R pasa abajo, de resto todo es igual. Bueno, ahora el tercer caso que se nos presenta al establecer esa comparación entre la magnitud A y la magnitud B y la magnitud A y la magnitud C, es que si A es inversamente proporcional tanto a B como a C, entonces aplicamos M es a N como Q es a P por S es a R. Entonces, si nosotros comparamos con las otras dos fórmulas, como la magnitud A es inversamente proporcional tanto a B como a C, entonces aquí lo que hace es cambiar los dos términos estos, ¿cierto? Entonces quedaría esa tercera fórmula, que son, digamos, estas tres, de acuerdo con el análisis que hagamos, es la que vamos a aplicar para poder resolver ese tipo de problemas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para tratar de dilucidar las inquietudes. Entonces, dice, para cortar el césped de un complejo urbanístico, 8 hombres tardan 5 días trabajando 8 horas diarias. Si la administración del conjunto pide que esa misma labor se realice en 4 días, pero trabajando solo 7 horas diarias, ¿cuántos hombres se deben contratar? Entonces, a partir de ese enunciado del problema, lo primero que debemos que identificar son las magnitudes que vienen incluidas ahí. Entonces, identificamos cuáles son las magnitudes. Las magnitudes son número de hombres, días de trabajo y horas por día. Hemos identificado las magnitudes. Después de identificadas las magnitudes, nosotros lo que hacemos es elaborar la tabla tal y como aparece acá. Entonces, arriba ponemos hombres, o sea, número de hombres, días de trabajo y horas por día. Ahora, aquí nos dice que los valores o las cantidades para cada una de estas magnitudes son, dice, 8 hombres tardan 5 días
5 días trabajando 8 horas diarias. Hemos establecido esta primera relación de las magnitudes. Entonces nos preguntan, ¿cuántos hombres deben contratar? Se deben contratar. ¿Cuántos hombres? Esto es lo que vamos a averiguar, cuántos hombres se deben contratar. Por lo tanto, esta es una magnitud desconocida y ponemos el valor de X. Aquí podemos poner cualquier letra, pero en este caso he puesto X. Aquí que viene, dice, si la administración pide que esa misma labor que están realizando, es decir, cortar el césped, se realiza en 4 días, pero trabajando solo 7 horas diarias, nos preguntan cuántos hombres se deben contratar. Ya hemos organizado esta tabla. Es el segundo paso. Primero es identificar cuáles son las magnitudes, organizar las magnitudes y los valores en una tabla. La tercera medida, entonces, después de haber organizado la tabla con sus respectivos valores y la incógnita que estamos buscando, que en esta oportunidad pues van a ser la cantidad de hombres que necesitamos, entonces comparamos las magnitudes. La primera magnitud la comparamos con la segunda, que son hombres versus días de trabajo. Entonces, si nos damos cuenta entre mayor cantidad de hombres que tenga para cortar el césped, voy a necesitar menos días de trabajo. Por lo tanto, esas dos magnitudes son inversamente proporcionales, porque entre más hombres, menos días. Ahora comparamos la cantidad de hombres con las horas por día. De igual manera, entre mayor cantidad de hombres, evidentemente voy a necesitar menos horas por día. Por lo tanto, estas dos magnitudes también son inversamente proporcionales. Teniendo claro, ya identificando o estableciendo esa relación, entonces aplicamos la fórmula correspondiente. Entonces decimos aquí, a partir de la tabla que habíamos mirado anteriormente, entonces establecemos la relación 8 es a X como 4 es a 5 por 7 es a 8. Entonces de aquí, ya teniendo esto, lo que empezamos es a hacer operaciones aritméticas. Entonces 8 es a X es igual, aquí lo que hacemos es multiplicar 4 por 7, 28, sobre 5 por 8, 40. Aquí aplicamos, como esto es una proporción, como se dan cuenta, lo que estamos viendo son aplicaciones de las proporciones. Simplemente multiplicamos aquí 8 por 40 igual a 28 por X. Lo multiplicamos aquí en cruz y tenemos esto. Aquí entonces 8 por 40 me da 320, es igual a 28X. Acá lo que hago es reorganizar esta ecuación aplicando la ley uniforme de la ecuación y lo dejo de esta manera. Simplemente lo cambio de lugar y como este 28 aquí está multiplicando X, pasa al otro lado a dividir, por lo tanto aquí me queda que X es igual a 320 sobre 28. Al realizar esta división, esto me da aproximadamente 11.42. Por lo tanto, X, que es el número de hombres que necesito, es 11.42, pero como ustedes entienden, nosotros no podemos mochar, los seres humanos tenemos que aproximarlo a un entero. Por lo tanto, aproximamos al número mayor después de 11 y nos queda 12. Lo que quiere decir es que voy a necesitar 12 hombres, ¿cierto?, para cortar el césped, trabajando durante 4 días y trabajando 7 horas diarias. Espero que